Hola, comienza el último libro de los 5 libros de la Torá, el libro de Devarim. Devarim se traduce como palabras, discurso, podría decirse también, y se conoce en español como Deuteronomio. En este texto, en este libro, Moisés se dirige al pueblo repasando, repitiendo la Torá. También se conoce como Mishnah. Mishnah se traduce como repetición. Repite, repasa el texto. ¿Y por qué tanta insistencia en el texto de la Torá? Una vez hace muchos años estudiaba idioma español y tenía una profesora de introducción a la didáctica con la cual teníamos cierta empatía. Yo era más grande que el resto de los estudiantes, estaba más cerca de mi edad, había leído algo más que los otros y tenía alguna experiencia de vida mayor que Gilini de 20 y pocos años. Y un día llega con un texto de Borges, La cautiva, para hacer un análisis con ciertas consignas y me mira como diciendo, siento que ando, mire Ariel. Y yo la miro y me sonrío y le digo, a mí no me gusta Borges. Así que le respondo como un borgiano. Borges solía ironizar o ser sarcástico, iba por ejemplo a Medellín, invitado para dar una conferencia, para presentar sus libros, promover sus libros, y le preguntaban de Gardel, ídolo rioplatense, y él decía, no me gusta Gardel, a mí no me gusta el tango. Entonces salía en la tapa de los diarios que a Jorge Luis Borges le gustaba el tango, le gustaba Gardel, y eso generaba una especie de atención. Y cuando se acercaban a él en montones de lugares, él hablaba de Dante, de literatura inglesa, de lo que le encantaba. Entonces eso sucede. La clase se deriva en otra conversación, bastante más interesante que el análisis que había planteado del texto de Borges. Y la profesora se confiesa que ella había recibido profesora de literatura, era profesora de literatura y estaba haciendo una tesis para profesora de didáctica de la lengua española, porque cada disciplina tiene una didáctica específica, lo mismo enseñar la lengua que enseñar historia, que enseñar matemática. Entonces ella decía que se había recibido profesor de literatura y no había leído al Quijote de la Mancha. Y se decía en voz alta, no, que tendría que haberlo leído. Reconocía esa falencia. El Quijote de Cervantes es un libro emblemático de literatura española y de literatura universal. Cervantes inventa la novela. No existía novela ante el Quijote. Y más que la novela, en el Quijote hay fragmentos del Talmud, directos, parafraseados directamente, copiados, podríamos decir. Así también escribía Borges, copiaba ahí. Entonces, eso tiene que ver con la importancia del conocimiento y la didáctica, un texto, lo que sucede con la didáctica, cuando uno estudie para compartir, trabajar un conocimiento, hay un inconveniente o un problema, como planteaba Karl Popper. Karl Popper es aquel científico que hablaba del falsacionismo. Él era profesor de método y presentaba su clase diciendo que soy profesor de método, pero tengo un problema, que no existe el método. Porque el acceso al conocimiento sucede en un acontecimiento. Uno se sorprende de su ignorancia, reconoce que no sabe. Eso que se dice en hebreo, Oni, verdad, es un pobre hijo del conocimiento. El conocimiento como es lo mismo que el amor. Uno no puede conocer lo que no ama y no puede amar lo que no conoce. El amor sucede como es un acontecimiento. Uno es sorprendido por la forma bella, parafraseando a Marechal y que pone en boca de Samuel Taylor. Sorprende, deslumbra la forma bella, puede ser un cuerpo, un sentimiento, un intelecto, una mente o un espíritu que lo hace vulnerable. Entonces si no sucede ese hecho, el crecimiento, tanto el conocimiento como el amor, uno ni conoce ni ama. Entonces uno debe entender la importancia del conocimiento del texto, la Torá, porque la Torá es la Kabbalah, es la dimensión profunda
o espiritual o interior de la Torá. Entonces no puede uno decir que estudia Kabbalah si no conoce el texto en profundidad. No se puede decir judío, llegaba a decir Gerson, solo si uno conoce la Kabbalah, que es la dimensión profunda de la Torá. La Torá el judaísmo no es homogéneo, hay discusiones, hay diferencias corrientes, en lo que el Talmud se acepta, dice esto y aquello es verdad, pero está el texto fundante de esta cultura. Una cultura tiene 4 pilares: una lengua, un arte, una creencia y una ley. La lengua es el hebreo, el término Torá, prácticamente intraducible, es el hebreo. Y todo el texto es de conocerse el hebreo. Un artefacto, un hecho artístico, inspirador de artistas de toda la haya. Poetas, escritores, pintores, escultores, científicos. Un arte que promueve más arte, inspirador. Una creencia desde Adán, expulsado del paraíso, todos nosotros, en esa donde no se diferenciaba a Dios, donde cree más en Java y confía más en Java y en la serpiente que lo que Dios le dice. No coma algo de conocimiento viene del mal, te vas a confundir. Come el árbol de la vida. Pasando por Noé, por Abraham, por Isaac, Jacob, José, Moisés. Distintas profundidades del conocimiento de lo divino. Y una ley, un orden jurídico. Entonces, si uno quiere entender el texto, necesita un jurista. Porque esa ley que tiene miles de años, el texto más antiguo tiene 3000 años, es la época post-salomónica, se conoce la Vulgata como el libro de Jota, debe tener una aplicación a nuestra época contemporánea. Una jurisprudencia, pero eso lo sabe un constitucionalista. Hace años, pocos años, un compañero Nesher le preguntaba a Ione, dice, entonces como la Constitución, una ley general para toda la humanidad. Y no solamente es un texto fundante de una cultura, es el texto fundante de la cultura occidental. ¿Por qué? Uno dice, bueno, uno dirá, también están los griegos, están los romanos. Dentro del texto, Noé tuvo 3 hijos. Sem, de que se desprende la cultura semita, y Yafet, la cultura y la lengua griega, la belleza, Yafet se entiende como bello o belleza, la belleza del griego, de la lengua griega, de la filosofía griega, del arte griego, y Ham, que entonces como caliente, que tiene con la cultura y la lengua latina. De todo, si no conocemos este texto, esta tradición, no podemos decirnos occidentales, ya ni siquiera judíos, porque esa es la base de nuestra cultura, porque somos judeo-cristianos. Entonces es importante reconocer el texto, estudiar, discutirlo, sí, porque está para discutir. ¿Cómo se aplica ese texto hoy? Quizá por una nueva Kabbalah, pero no una nueva Torá. El texto es el mismo, decían que decía Jesús, no se debe sacar ni un punto ni una yud a la Torá. Porque la Torá, como dice una discusión, se define una discusión talmúdica donde hablaba de voces del cielo, discutiendo por un detalle del Shabbat, la Torá no está en el cielo. Está ahí para ser discutida y repasada. Tengo una buena semana repasando lo leído.